lo pueden pensar, lo pueden crear. Hoy es Día del Escultor, en recuerdo a la fecha en que nació el maestro Miguel Ángel, de origen italiano, en 1475. 538 años después, los escultores buscan su propio estilo. Son formas que vienen a mi mente. O sea, a lo mejor estoy viendo una escena X y de repente yo ya tengo esa forma, pero ya en mi estilo. Es una necesidad de hacer la pieza, ¿no? Ya, ¿qué le quiero expresar al otro? Primero me quiero expresar a mí, o sea, como sacar lo que yo vi. México le ha dado al mundo escultores de la talla de David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, José Luis Cuevas o Juan Fernando Laguibel, creador de la Diana Cazadora, entre otros. Cuando escuchamos la palabra escultor nos viene a la mente el cincel y el martillo. Sin embargo, los tiempos han cambiado y ahora las computadoras forman parte del proceso de creación. Y lo último que hay, pues es utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Software de diseño industrial, ya equipo, por ejemplo, para corte, tipo láser, todo este tipo de tecnología. Así diseñó el maestro César Ruiz este Cristo. El resultado deleita a la vista. Una de las obras de la escultora Federica invita a que cada quien modifique su propia obra. Soy maestra de arte, ¿no? Y algo que he tratado de hacer toda la vida, desde que doy clases, llevo muchos años dando clases, es como demostrarle a los alumnos o a otras personas que todos tenemos la capacidad de crear. Un poco de barro o plastilina podría dar la oportunidad de sacar el escultor que algunas personas lleva dentro. Paco Granillo, Azteca Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas. El tema de hoy, lo vio, es en referencia al Día del Escultor y me acompaña justamente el personaje del cual hablábamos hace un momento en el reportaje, César Ruiz, escultor, para hablar de este interesantísimo tema. César, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien, bien, gracias. César, bueno, nos trajo aquí, de hecho, sí, ahorita mostraremos algunas piezas y de acuerdo a esto iremos platicando sobre la labor del escultor, cómo le da la gente por ser escultor, lo complejo que es, y, como veíamos en el reportaje, lo laborioso de esta tarea. Dime una cosa, por principio de cuentas, ¿desde cuándo eres escultor? Bueno, en realidad la inquietud la tengo desde toda la vida, ¿no? Pero ya profesionalmente, aproximadamente hace unos 7 años. 7 años. Sí. Ahora, ¿es difícil incursionar eso? ¿Cómo decides que tú quieres ser eso? Bueno, yo creo que la inquietud, y lo sabes, o sea, sabes que tienes alguna inquietud artística de pintar, de modelar, de crear, ¿no? Básicamente. Pero igual no tienes las condiciones en ese momento, ¿no? Las condiciones en general. Ahora, ¿se requiere de alguna sensibilidad particular para poder hacer esto? Entiendo, por supuesto, que la inspiración cuenta, pero hay que estudiar, evidentemente. Claro. No es así nomás que me agarro y hago mi escultura. Sí, sí, por supuesto. Sí, bueno, de hecho, lo principal es tener la creatividad. O sea, eso es lo principal. Pero sí, indiscutiblemente hay técnicas. O sea, hay técnicas, hay herramientas que las tienes que ir aprendiendo, ¿no? Con el tiempo. Y dependiendo del material que utilices, pues son las herramientas. Veamos ahorita, por ejemplo, en la nota, hay gente que trabaja con barro, con plastilina, diferentes materiales. Todo esto se aprende, se estudia para ser escultor. Bueno, o sea, ¿te dan qué ahí? La técnica. Más bien la técnica. Te dan la técnica, sí, y tú ya traes cierta creatividad, cierta vena de inspiración por ahí. Así es, exactamente. ¿Es difícil aprender la técnica? La técnica no. Lo más difícil es hacer algo original. Yo creo que eso es lo más difícil. La técnica, pues en realidad hay lugares, hay cursos en donde te enseñan el manejo de los materiales y todo esto, pero pues en realidad te pueden enseñar cómo usar la plastilina, pero pues puedes hacer 2 bolitas, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo sabes? Vamos a poner por caso que sientes que tienes la inspiración para hacer algo, la necesidad de expresar algo, y aprendes la técnica. ¿Cómo sabes que lo que vas a hacer puede ser considerado pues estéticamente correcto? Arte basado en qué, cómo determinas que la figura en este ángulo, con esta proporción, en esta forma abstracta o real es correcto. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y creo que toda la gente que se dedica al arte, o los que alguna vez han tenido la inquietud de dedicarse al arte, exactamente, no es que lo sepas, o sea, sabes a lo mejor, tal vez ya tienes la técnica, tienes los materiales y todo esto,
Pero siempre, si te das cuenta, mi estilo es más o menos geométrico, es figurativo geométrico, se le llama este estilo. Habrá otra gente que es más orgánica, otro estilo de cosas. Eso ya es muy personal, es como un gusto personal o como unas obsesiones personales, ¿no? Por la definición. Pero en realidad el concepto de las figuras y de las formas, el cómo sabes si una figura es estética o no. Exactamente, cómo sabes si esto que quieres tú representar y que para ti puede ser claro, para alguien no lo es y por lo tanto pues le resta valor. Sí, sí, lo que pasa es que el arte es muy relativo. O sea, si te das cuenta, el arte es muy subjetivo, entonces lo que a alguna gente le parece agradable, no sé, tal vez una pieza como esta, a otra gente va a decir, no, eso no me gusta. Ahora, eso se presta, te pregunto, en algún momento a que todo pudiera ser arte en alguna manera o que nada lo fuera. Así es. Sí, por ejemplo, ahorita las tendencias, las últimas de arte conceptual y todo esto, mucha gente no lo entiende. O sea, ves que ponen una hoja. ¿El arte es entender? No, definitivamente Ahí está la cosa. Definitivamente no. Porque el arte más bien es de percepción, es de sentir. O sea, no es una cuestión lógica ni una cuestión que tengas que entender. O sea, te gusta o no te gusta, es simple. Ok. Ahora, hablando particularmente de la escultura, ¿qué tan complicado es? Primero, pues decidirse incursionar en esto y luego vivir de esto, si es que se vive de eso, por supuesto. Claro. Sí, es complicado. Es complicado porque, por ejemplo, a diferencia de los pintores, yo también pinto. A diferencia de los pintores, por ejemplo, lo que haces es, pues, tienes un lienzo, tus pinturas, y haces tu cuadro, tú creas, y en el momento, hay un cierto momento en que dices, ya está terminado. Este cuadro ya está terminado. Ya lo puedes vender, regalar, tener, lo que tú quieras, ¿no? Pero una escultura es un proceso muy, muy, muy laborioso. O sea, este es el principio, realmente. Veíamos hace un momento en la nota algunas figuras, y que de hecho las tenemos aquí. César nos hizo favor de traerlo. Si sobre una figura nos pudieras hablar un poco del proceso para darle una dimensión, y quizá en conocer el proceso se puede valorar más el trabajo de un artista. Sí, cómo no, sí, eso es muy importante. Por ejemplo, esta pieza que tienes allá hacia la esquina. Sí. ¿Cómo se llama esta pieza? Esta pieza se llama Graduada, y esta pieza es una pieza muy especial personalmente, porque está dedicada y está originalmente está hecha especialmente para mi hija. Ah, muy bien. Esta se le obsequié el día de su graduación, entonces obviamente la idea era ella. De hecho tengo una foto donde está ella con su título y su tuba, que prácticamente es esto, ¿no? Entonces tienes la idea, tengo la idea del concepto. Ahora que se gradúe mi hija, le voy a hacer una escultura. Así es. Por ahí empezó todo el asunto. Sí. ¿Cómo determinas que va a ser así y no más angosto, más...? Eso es exactamente. Yo, fíjate que es algo que a lo mejor toda la gente que crea o que hace arte no se entiende del todo. O sea, hay como casi que es primero el huevo o la gallina. Sí. O sea, porque mucha gente tienes el concepto, pero tú no sabes si realmente tú lo creaste o el objeto o la pieza. Claro. Ya lo quieres materializar, ¿no? Por ahí escuché decir alguna vez que la pieza te va descubriendo a ti. Sí. ¿Cómo agarras aquí? ¿Tienes ¿Esta es plastilina? Esta es plastilina, sí, adelante, con toda confianza. Esta es plastilina. Tú pues tienes una masa de plastilina y sobre la masa le vas dando forma o ya traes cierto concepto. Bueno, yo en este caso lo que hice, tengo un boceto. Okay. Lo que hice en este caso en particular, tengo un boceto en donde yo vi la imagen. Tengo perfectamente definidas las formas en ese momento, pero estás hablando de 2 dimensiones. Claro. Y a la hora que lo transfieres a 3 dimensiones ya es otra cosa. Y entonces tú agarras tu bola de plastilina. Sí, aquí no existe nada más que la base y una estructura de alambre o de metal o de lo que sea. ¿Qué es lo que sostiene la plastilina? Que no se... Exactamente, sí, va a estar no cayendo, pandeando. Ok, entonces, de acuerdo a tu boceto, comienzas en tu bloque de plastilina. Así es. A tallar tengo esa la base, figura. Tengo la base y tengo la masa de plastilina, en donde lo que podemos hacer es empezar a crear, empezar a darle el volumen básicamente. Sí. Tú creas con las manos y te auxilias, supongo, de algunas herramientas para hacer los trazos que vemos aquí a lo largo, pues lo que vendría siendo el título, me imagino que. Así es. Y los trazos de la tela. Así es, exactamente. Sí, bueno, el mayor trabajo es con las manos, ¿no? Pero existen las herramientas, se llaman stickets o modeladores. Son estas piezas que son unos
pequeñas palas, digamos, en donde tú vas detallando, lo vas viendo y vas teniendo el concepto y todo esto. Ahora, por ejemplo, todos estos ángulos que se hacen, esto los hago directamente con un cúter. Ok. O sea, con un cúter, pero pues obviamente tienes que ser súper detallado, ¿no? Todas estas líneas, por ejemplo, todas estas líneas. Estos pequeños están círculos que están ahí abajo. También puedes tomar piezas, alguna O sea, te auxilias de lo que sea. tengas. Sí. No tiene que ser una herramienta No, exprofeso para no. la talla. No. Ahora, no es talla. Ah, ok, es moldeado. Sí, es moldeado, es modelado. Se Modelado. llama modelado. La talla es, por ejemplo, en madera. Ok. Y el método es diferente. Aquí es aditivo. Aquí vas creando y vas poniendo cosas, ¿no? Y Entonces, bueno, ya tienes tu bloque de plastilina y moldeaste tu pieza. Así ¿Cuánto tiempo te tardaste en esta pieza en hacer esta figura? Bueno, en esta pieza yo me tardé aproximadamente un mes. ¿Solo en el molde? ¿Solo en la plastilina? Sí, solo en el modelo original. Ok, ahora, Sí. ¿puede variar a la hora de hacerlo del boceto que originalmente? Dijiste, Sí. bueno, pues ya viéndolo en 3 dimensiones, pues igual y le cambio. Así es. Sí Así sucede. es. Sí sucede porque en el momento en que tú lo concibes, en ese momento lo ves de una manera porque ya lo visualizas, ¿no? Claro. O sea, lo estás viendo, ya lo visualizas, pero a la hora que ya lo transfieres y ya adquiere volumen, tienes que modificar tal vez algunas formas, tal vez, no siempre. Claro. Ahora, un mes después de que comenzó tu boceto, bueno, te tardaste un mes en modelar esta pieza de plastilina. ¿Qué sigue? Lo que sigue es hacerle el molde ahora sí a esta pieza. ¿Sí? Este es el diseño original, este es el modelo original. Y lo que sigue es hacerle el molde. Los moldes pueden ser de silicón, pueden ser de yeso. Ok. Entonces eso literalmente se mete. Prácticamente es un molde en donde, en este caso en particular, porque es una pieza en esta forma, es un molde de dos piezas, de dos partes. ¿En qué fue este molde? ¿En yeso? No, en silicón. En silicón. En silicón. Entonces se pone el silicón, se queda toda esta parte, una parte, tiene una base que refuerza, que es de fibra de vidrio, para darle cuerpo. Se quita la base, se deja esta es la pieza original, el modelo original. Se quita la base, entonces ya se hace el molde. Una vez que está hecho el molde, lo que prosigue es la cuestión de la fundición de la pieza. O sea, te queda el molde, digamos, en negativo. Así es. De esta misma, igualito, pero al revés. Exactamente. Okay. Exactamente. Ahora, esta pieza finalmente, que la tenemos allá, es en bronce. En bronce. El molde que te queda es en silicón. Así es. Y me dices que viene una parte de fundido. Así es. Una pregunta tonta. ¿No se derrite el silicón? No, porque de hecho antes de ser bronce pasa por otro proceso. Ah, ok. Sí. Entonces, cuando tienes ya tu molde negativo de silicón. De silicón. Y luego, después de ese molde, lo que se hace es vaciar cera líquida. Dentro del molde. Okay. Se le dan varias capas, se hacen varias capas, y nada más la cera se impregna en las paredes del molde. Como una película. Así es. Okay. Se deja enfriar, otra vez, así varias veces, hasta 10 veces, o más, las que sean necesarias, hasta dar un grosor más o menos que será de unos medio centímetro, ¿no? 5 milímetros más o menos. Esas piezas no son de una sola pieza, no son macizas, están huecas, normalmente, porque si no pesarían, de por sí pesa, entonces si no pesaría demasiado. ¿Podemos acercar la pieza Sí, claro. ya fundida? Ok, esta pieza entonces es hueca, ya. Tenías tu molde de silicón, le diste, pues digamos, unas pasadas con cera, haces un grosor de unos medio centímetro aproximadamente. Sí, más o menos. Y después, ya que tienes este relleno de cera. Así es. Bueno, ya tienes la cera, quitas el molde, quitas tus partes del molde. Lo que le daba soporte. Así es. Entonces te queda una pieza original, bueno, no original, te queda una pieza en cera exactamente igual a esta. Exactamente igual. En cera, pero ya hueca. Ok. Todavía, obviamente, como es un proceso muy laborioso, pues a lo mejor se dañó esta parte o esta. O a lo mejor a la hora de desprender, así es, se le arrancó un pedacito. O la cera no entró en algunos huequitos. O en algún lado te quedó más delgado que en otro. Así es, entonces, exactamente. Te queda la misma pieza, igualita. En cera. En cera, pero hueca. Hueca. Ok. Y entonces se detalla la cera. Detallamos la cera y lo que hacemos es, otra vez, en el detalle de la cera te puedes llevar otros 2 días, Claro. Sí. Puedes ahí afinar. Afinar detalles y todo esto. Ya no modificas, normalmente ya no modificas. Pero sí, pues, lo que se haya doblado, Así lo que es. se haya roto, lo que se haya. Ok, entonces
Detallaste ya tu figura hueca de cera. Ajá. ¿Y después? Después lo que hacemos es, bueno, en la fundición, lo que hacemos es, en un no sé, recipiente de yeso, bueno, es un recipiente vacío, se mete la cera y se vacía yeso líquido. O sea, se vacía el yeso líquido. O sea, pones la pieza de cera en una base, supongo. Así, exactamente. Y le vacías. Así es. Okay. Y entonces el yeso impregna toda la pieza por dentro y por fuera. Entonces queda la cera atrapada en el yeso. Se seca obviamente esta pieza. ¿Se le queda el yeso dentro? Se queda la cera dentro del yeso. Ah, ok, en esta pieza hueca. En esta pieza hueca. Okay. Entonces la cera se queda, está el yeso como una piedra, o sea, porque tiene que endurecerse. De hecho, de ahí es otro proceso todavía. Ya está la pieza de cera dentro del yeso. Y tiene el yeso adentro y afuera. Adentro y afuera de la pieza. Está atrapada, digamos, adentro. Y después de eso se tiene que dejar toda la noche, prácticamente toda la noche, calentando en hornos esa pieza de yeso. ¿Para qué? Para que se funda la cera. Ese que es un bloque, me imagino. Es un bloque. Ese bloque queda como de un yeso. Queda como un bloque de yeso con la figura atrapada dentro en cera. ¿Y toda la noche? Toda la noche para que la cera que tiene dentro se derrita. ¿Y a dónde se va? Se pierde. O sea, le haces un drenaje. Sí, un drenaje, unas venas que le llaman, se va perdiendo, ¿no? Y entonces el yeso se endurece todavía más con el calor. Se queda como una piedra completamente. Como se cuece, como si fuera Así el barro. es, exactamente. Pero ya existe un vacío que dejó la cera. En ese vacío precisamente es donde entra el bronce fundido. Sobre ese bloque de de yeso se tiene una entrada, obviamente está la figura aquí, se vacía ya el bronce fundido, pues, rellena toda la pieza y se deja enfriar. Se deja enfriar todo un tiempo. También todo un día, digamos. Un día. Se deja enfriar y después ya pues, está la pieza ya en bronce, digamos como esta, y ya está dentro del yeso. Se le tiene que quitar todo el yeso. Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Se le quita todo el yeso y lo que hacemos es básicamente esto ya es labor del fundidor. Entonces quita, devasta y entonces queda la pieza, pero no queda bien detallada. Porque inclusive se les hacen unos orificios en algunas partes para que el yeso pueda penetrar por todos lados. Claro. Porque si no se crearían burbujas. Sí. Entonces todavía de eso se reparan esos orificios, se reparan y se va puliendo. Se va puliendo la pieza hasta que yo le puedo decir, ¿sabes qué? Necesito que quede súper pulida, o yo la tengo que pulir muchas veces, ¿no? Okay. Sí, porque el toque igual y lo puedes dar tú, ¿no? O tienes que estar ahí, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Quiero este tono es muy diferente a este. Los dos son de bronce. Los dos son de bronce. Voy a acercar esta pieza que tenemos acá. Esta es otra pieza que también es en bronce. Oye, te pregunto, ¿están pintadas? Bueno, sí tienen un tono, pero no se les llama, no se dice pintadas, se llaman patinadas. Es una pátina. Es una pátina y las pátinas hay de muchos colores, hay negra, café, azules, grises, de varios. Entonces detallas la pieza y finalmente te queda esta terminada. Desde que empezaste con el boceto hasta que ya está esta pieza, ¿cuánto tiempo pasa? Pues puede tardar 2 meses, 3 meses. 2 meses, 3 meses. Ahora, depende de la pieza, es el tiempo. Es el tiempo, sí. Inclusive, por ejemplo, en estas son piezas pequeñas, ¿no? Una pieza grande, digamos una figura humana de tamaño natural. ¿El proceso es el mismo? Es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Lo que cambia son los volúmenes. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, esta porque este era el tamaño que yo había decidido, ¿no? Pero esta se puede hacer perfectamente de tamaño natural, ¿no? Obviamente es más laborioso y se lleva más tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero, ahora, elaborar una pieza de este tipo, en ese tamaño, con estas dimensiones, ¿es costoso? Sí, es costoso. Sí, es costoso porque te comento que mucho el trabajo final ya del bronce, pues lo hace una fundición, ¿no? Entonces involucras a más gente y todo esto. Claro. Entonces tú tienes que pagar. Sí, yo tengo que pagar. Ahora, una pieza... En el caso del bronce. Sí, claro. Una pieza en el mercado como esta, ¿tiene buena venta? Pues es que es relativo, es muy relativo, porque
es como todo el arte es cuestión de gustos, es muy subjetivo. Entonces, esta pieza, lo maravilloso y lo irónico del arte es que esta pieza yo te puedo decir, tú no sabes ahorita qué valor tiene, yo te puedo decir, sabes que esta pieza vale 10,000 pesos, ¿no? Pero también te puedo decir, esta pieza vale 100,000 pesos. Claro. A lo mejor lo crees y a lo mejor si los tienes los pagas y si tienes ¿Y los si te 10,000 gusta? y si te gusta dices, perfecto. ¿Ves? Entonces es muy relativo también eso, el costo. Ahora, esa va y viene mi siguiente pregunta. ¿De la escultura se puede vivir? Sí, pero en un inicio es muy difícil. O sea, en un inicio como todo yo creo es muy difícil porque en primera tienes que encontrar como tu estilo. Claro. Tienes que encontrar tu estilo y en segunda tienes que, para que más o menos te identifique, ¿no? Para que más o menos te puedas tú identificar o diferenciar, mejor dicho, ¿no? Entonces ese proceso es tardado. Claro. O sea, en lo que tú mismo encuentras tu estilo, en tu forma de expresión es tardado. Y en lo que te reconocen, todavía Más más tardado tardado. todavía. Todavía más tardado. O sea, puedes no verlo. Puedes no verlo, sí. Oye, escultura, ¿en qué se puede hacer? Esta, bueno, ya vimos que es bronce con esta técnica del vaciado. Sí, esa técnica se llama cera perdida. Cera perdida. Se puede hacer en bronce. Así es. Se puede hacer escultura en madera, que sería una talla. Así es. ¿En qué más se puede hacer? En piedra. Directamente mármol, sobre un bloque. Directamente sobre un mármol. Ahí el procedimiento es diferente. Tú tienes un bloque de mármol y entonces tienes igual el concepto. Supongamos que es esta misma pieza, tienes igual la idea. Tú la visualizas, trazas, haces algunos trazos dentro de la piedra y vas desbastando. Vas quitando, hasta más o menos darle la forma, ¿no? Ese es diferente. Es un método sustractivo, digamos. Ahora, ¿se puede esculpir metal directamente, hacer una pieza de metal? Veíamos hace un rato que estabas haciendo un Cristo. Sí. Que es este Cristo. Este modelo que tenemos acá. Bueno, ahorita lo mencionamos. Sí. Ese va a ser me decías, un terminado de aluminio. En aluminio, sí. Aquí tengo yo dos opciones. Una, por el tamaño que tiene, puedo yo hacer un molde, inclusive de ese tamaño se le hace un molde, claro. Y se hace el mismo procedimiento y se puede fundir en aluminio. Aluminio fundido. Pues es una labor interesantísima, laborioso, mucho más de lo que uno pudiera pensar. Sí, uno cree que le llega la inspiración y se acabó el problema. No. Y no es ahí, es el principio de todo. Y como siempre, bueno, pues vale la pena adentrarse si le gusta. ¿Dónde podemos ver tu obra? Tengo mi página. Perfecto. Sí, es www.ces-art.mx. Perfecto, pues eches una ojeada, seguramente encontrar algo que le vaya a gustar y probablemente la inspiración para dedicarse también a esto. César, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias también a usted por habernos acompañado. Soy Juan Carlos Barajas, pase excelente tarde. Nos vemos mañana con otra charla en línea.